Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto saludarles por este medio. Bueno, ya estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar solamente en un pasaje. Este pasaje es muy elemental que lo podamos entender en nuestra vida, sobre todo cuando estamos siendo tentados, cuando estamos pasando por alguna situación. Déjeme decirle algo. Hace muchos años yo tendía a justificarme en mis acciones, en las cosas que hacía, y pensaba que Dios jamás me ayudaba o no me respondía. Pero la Biblia siempre nos va a desarmar y nos va a confrontar con la verdad. Y después de esa situación que pasa en nuestra vida, ya no hay excusa para decir, Señor, no pude. Al contrario, sí podemos, porque Dios es el que nos da siempre esa bendición y una salida. Hoy vamos a meditar en un pasaje de la carta a los Corintios, en 1 Corintios 10:13. Y el devocional de esta noche es cortito, pero se llama Dios siempre te dará la salida. Así que tú decides tomarla o quedarte. Hermanos, yo recuerdo que en un campamento un joven me decía, es que Dios siempre me pone las tentaciones. Dios no tienta a nadie, dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por nadie y no es tentable. Sí, sino que cada uno de nosotros es seducido por nuestra propia concupiscencia, el mal deseo que estamos alimentando y que a veces no hemos querido dejar. Pero este pasaje me dio mucha luz para poder yo, ¿verdad?, refrenar muchas cosas y recordar y saturarme de las promesas de Dios, de su palabra, para poder vencer. Hermanos, pero de que hay una salida, hay una salida. Así que Dios siempre te dará la salida, así que tú decides tomarla o quedarte. Veamos este pasaje, por favor, y vamos a ir desmenuzándolo para que te des cuenta cómo Dios ha actuado, pero tú tal vez o yo no hemos querido. Pero sabes una cosa, sí se puede vencer. Y te lo digo como testimonio de dejar muchas cosas en el pasado para aplicar la palabra de Dios. Vean lo que nos dice aquí. No os ha sobrevenido, dice 1 Corintios 10:13, ninguna tentación que no sea humana. No es el único ser humano que eres tentado, no eres el único ser humano que está pasando por situaciones difíciles, que está siendo tentado en tu carne. No eres la única persona. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana. Que otro ser humano, aquí en China, aquí en otra parte, no esté experimentando igual que tú y yo. Y más si somos hijos de Dios, vamos a estar luchando con esta naturaleza pecaminosa todavía. Pero tú decides alimentarla o decides renunciar y correr. Pero fíjese qué interesante. Cuando te dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación, no es el único. Hay mucha gente como tú que está pasando por situaciones, tentaciones que no sean humanas. Son humanas, claro. Pero aquí vemos la intervención de Dios. Dice, pero fiel es Dios. Ahí donde tú dices que no puedes vencer, Dios actúa poderosamente para ayudarte a que tú puedas vencer. Dice, pero fiel es Dios. ¿Qué hace Dios? Que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Dios conoce tu punto de resistencia. Dios conoce nuestro punto, hermanos, de verdad, de debilidad. Hasta dónde somos capaces de resistir. Dios conoce, por eso Dios es fiel, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Él sabe tu punto de quiebre. Él sabe hasta dónde. Inmediatamente, ¿qué hace Dios? Ve al contraste. Sino quedará también juntamente con la tentación, con lo que estás pasando, con lo que estás viviendo, que estás a punto de caer o cometer pecado o hacer algo indebido. Dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Dios siempre te dará y pondrá aquellas cosas que eviten que tú caigas. Siempre. Dios te va a mandar la salida. Dios es fiel. Dios no está jugando. Él en verdad nos protege, hermanos. Nos protege de tal manera que Él manda la salida. Yo recuerdo una ocasión que un joven me decía, pastor, es que no pude resistir y caí en tentación y cometí pues un acto con mi novia y la verdad que me siento avergonzado, me siento tan mal. Y un día me acuerdo que le pregunté, oye, a ver, platícame, no platiques detalles de intimidad, simplemente platícame, ¿no pasó algo que te detuviera? Me dice, ¿sabe qué? Pues hubo algo raro. ¿Cómo qué?
Pues cuando estábamos nosotros en el momento de caricias, sonó el teléfono, pastor. ¿Y qué hiciste? Me paré y fui a contestar. ¿Y qué pasó? Pues no era nadie. Y después colgué. ¿Y qué hiciste después? Regresé al cuarto. Y después, pues empezamos otra vez. ¿Y qué pasó después? Volvió a sonar el teléfono. ¿Y qué hiciste? Me paré otra vez, contesté. ¿Y quién era? No era nadie. ¿Y qué hiciste? Me fui otra vez al cuarto. Y después, pues volvió a sonar el teléfono. ¿Y qué hiciste? Lo dejé que sonara. Esa era la salida que Dios le estaba dando. Dios siempre nos dará la salida, que no dejará ser tentado, sino que juntamente con lo que estás pasando, esa tentación, te dará la salida. Y esto es para los hijos de Dios, no es para los que no son sus hijos, porque ellos le siguen. Dios siempre nos refrena, siempre nos va a dar la salida. ¿Para qué? Dice, para que podáis soportar y no caigas, y no vivas en desgracia. Puedes vivir, hay gente que dice, pues pastor, es que no pude, y boom, sale un embarazo, no deseado. Un niño que no se concibió en amor, probablemente. No en la voluntad de Dios, sino en su deseo, en el deseo carnal. Y que ahora se vive la consecuencia en esa parte. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque los niños y las niñas son una bendición, pero recuerden que a veces nos brincamos el plan de Dios y no queremos someternos a Él. Pero Dios, de que te da la salida, te la da. Dios siempre te dará la salida. Así que tú decides, no le eches la culpa a Él, tomarla o quedarte. Él decidió quedarse, Él vivió una desgracia en su vida muy fuerte y solamente así pudo entender. Hermanos, si usted se satura de la palabra de Dios, Dios le va a dar la salida. Usted puede recordar inclusive cuando hacía cosas malas y cómo se sentía anímicamente. Dice, no, ya no quiero eso. No, Señor, yo quiero vivir en tus promesas. Y viene la tentación y la rechazas. ¿Sabes cómo? Con la palabra de Dios meditada aquí en tu mente y dices, no, ya no quiero vivir igual. Ya no. Por eso, hermanos, déjeme decirle algo. En el Salmo 51, déjame citarte este pasaje porque me encanta. Porque David hablaba de la experiencia que estaba viviendo. Y es un pasaje que se ha usado mal para decir que se pierde la salvación. Nunca se pierde la salvación. Porque no depende de ti, dependió de Cristo. No puedes perder lo que no es tuyo. Y este pasaje dice aquí, no me eches delante, pero en el 10 le dice el 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Recuerde que el Espíritu Santo en la antigüedad obraba muy diferente. Venía, se posicionaba o hacía su función y se retiraba. No era pérdida de salvación. Cumplía su propósito. Hoy en nosotros dice que el Espíritu Santo entrará con nosotros y en vosotros internamente. Y nos mueve. Si usted tiene vida, va a vencer. Pero aquí lo que estaba diciendo David, y no quites de mí tu Santo Espíritu, está diciendo, Señor, no quiero vivir la experiencia de tormento que Saúl vivió cuando se le fue quitado el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo David. Pero hermanos, ¿para qué vivir contristado? ¿Para qué vivir apagado? A veces Satanás te hace creer que eso es tu cruz, que tienes que cargarla y que no puedes vencer eso. Dios te ayuda a vencer. Aquí te está diciendo, sino que juntamente con lo que estás pasando, yo no sé cuál sea tu tentación, tu coco, te dará la salida, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Tú decides quedarte o salir. Hay una frase, solamente una frase que yo escuchaba hace años. Decía, cuando la tentación llame a la puerta, manda a Jesús a abrir. Y hermanos, cuando la tentación llegue a tu puerta, recuerda las promesas de Dios. Recuerda que si vale la pena caer, por un momento placer puedes perder tantas cosas. Y la estarte lamentando por el resto de tus días. Dios te da la salida, es su promesa, tú decides. No le eche la culpa a Dios de lo que usted decidió. Si Dios le dio la salida y usted la tomó, usted es victorioso, es pleno en Dios. Usted está aplicando la Biblia. Pero si decide quedarse y darle rienda suelta a la carne, usted va a ser una persona completamente derrotada.
No que Dios no lo pueda restaurar, no. Pero tal vez usted se va a crear una mente distorsionada de quién es Dios. Pero Dios es fiel, pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar. Sino que ahí actúa Él tan poderosamente que juntamente con lo que estás pasando te da la salida para que puedas soportar y ser vencedor. Te dejo con este pensamiento de este pasaje. No sé qué estés pasando ahorita, no sé qué estás haciendo, pero si Dios está dando una salida, ¿verdad? Corre por esa salida, no te quedes. Y si tú te quedas es porque no eres hijo de Dios. Si no hay un redarguir del Espíritu Santo, nosotros que nos duela en el corazón lo que hicimos, usted no es hijo de Dios. Pero cuando hay dolor y arrepentimiento, se muestra en verdad un sincero arrepentimiento y Dios lo puede restaurar plenamente en su vida. Pero usted decide aquí. El poder del Espíritu Santo está en usted. Usted decide correr hacia la salida que Dios le dio, o si es completamente carnalote, que no hay cristianos carnales, simplemente no tienes vida, va a seguir en sus delitos y deleites y sus pecados, y no va a entender lo que es vencer y tener victoria en Cristo a través de las promesas que nos dio en la Biblia. Así que medite en este pasaje, en lo que estés pasando, huya, como dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de aquellas cosas que son de la carne. ¿Y sabes qué? Empieza a vivir en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabo, te honro, te glorifico, Dios, por tu palabra, que en verdad nos ayuda tanto a vencer, a quitar tantas cosas, a renovar nuestra mente, a ser transformados. A pesar de los ataques que podamos tener el enemigo, siempre nos dará la victoria y la salida. Que la tomemos, Dios, que seamos conscientes que tu mano poderosa siempre será latente, pero necesitamos entender que tú te haces manifiesto en nuestra vida al darnos la salida. Así que no hay excusa para decir, lo siento, caí. No, Dios te dio la salida, simplemente decidiste quedarte. Pero si Él te la da y en verdad quieres crecer para honrar a Cristo, vas a vencer y vas a dejar aquello que no te va a ayudar, que te va a entristecer, que te va a apagar, que te puede bloquear en muchos sentidos, y creer que esa es tu vida y que es lo que te tocó vivir. No es verdad. Dios pagó por ti en la cruz del Calvario para que tú tengas la victoria sobre el pecado, porque Él lo venció, y que tú también puedas citar no solamente la Biblia, aplicarla como le hizo Él en el desierto al vencer a Satanás. Él no solamente la citó, Él la aplicó directamente, cosa que tal vez nos haga falta aplicarla para vencer. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes. Danos la salida siempre, porque entendamos que si fue que vencimos, fue por ti, no por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad. Un placer estar contigo. Este pasaje, de verdad que Dios en la mañana lo traía a mi mente, y precisamente son cosas que a veces no nos enteramos por la falta de lectura. A veces no necesitas leer tanto una porción tan larga, algo tan corto que te haga meditar. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad. Un placer poder estar contigo. Hermano, siempre debes de meditar. Lo que hacemos aquí es observar el pasaje, interpretarlo y aplicarlo. Eso se llama en un seminario hermenéutica. Pero hermanos, tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Quieres ser más que vencedor? Medita. Como le dijo el Señor, de día y noche. Y ve el resultado. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, junto a corrientes de río. Te mantiene vigoroso, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo cuanto hace prospera. Dios te bendiga, excelente noche, y nos vemos mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Gracias, excelente noche.